La moto no se mueve porque la rueda trasera se ha quedado bloqueada. Posiblemente es porque nos hemos quedado, me he quedado yo sin líquido de freno. La verdad es que esto no estaba en el plan. Y la cuestión es qué hacer ahora aquí, en medio de la nada, en una situación tan peliaguda, ya que seguramente al no haber líquido de frenos y estar apretándolo y la rueda moviéndose, es muy posible que se haya fundido o quedado clavado de una manera imposible de solucionar aquí en medio. Se ha vuelto a quedar clavada la rueda. Llevábamos varios días en las estepas para buscar los caminos correctos, los que pueden ser más chulos y que también hayan distintas posibilidades según el nivel que tenga el grupo. Que no se diga que no hacemos campo a través. Mongolia ya nos había puesto a prueba antes. Uno de los grandes dolores de cabeza para todos es tener pinchazos en medio de la nada. Pero bueno, eso es solucionable también. ¿Ves? Lo heavy de si bajamos la presión es que en estos sitios de piedra corremos un riesgo inmenso de pinchar. Y prefiero ir un pelín más incómodo con la arena y eso, pero no pinchar en estos sitios. Hay tormentas, barro, nieve, como podéis ver en otros capítulos del canal. Pero todo eso es terreno, eso se puede pelear. Una avería mecánica fuerte en medio de la nada es otra cosa. Hoy tenemos un problemilla con mi líquido de frenos. Ayer en los 30 últimos kilómetros que hicimos se me saltó la tapa del líquido de frenos, que es rarísimo, eso quiere decir que estaba mal puesta, y claro, perdí la tapa, el caucho ese que presiona el líquido de frenos y el líquido de frenos. Estamos en el culo del mundo y para conseguirlo, de momento habíamos puesto aquí cinta aislante para que no entrara mierda, pero veis, se ha quedado así. Y ahora hay un mecánico que lo máximo que nos va a buscar me parece que es una tapa, pero ostras, líquido de frenos y nada, a ver cómo lo hacemos. Así de momento nos tenemos que esperar un rato. Por suerte sí que tenía líquido de frenos. Well. Es curioso, no vea para adentro. You need to open backside, ¿no? Pues claro, hay que abrirlo en la parte trasera, el purgador, para que pueda salir el aire del circuito. Okay. Bueno, parece que lo hemos arreglado. Voy a probar ahora a ver la moto a ver si frena. Bien, pero tiene aire dentro. Vamos a purgar un poco. 40 o como mucho 50 kilómetros después, la moto se quedó clavada. Otra vez clavada. El freno sin líquido genera fricción continua, así que el disco se bloquea. No hay vuelta atrás. Paramos, miramos la moto, miramos el paisaje, ni taller, ni grúa, ni Los señal. serpientes. Solo estepa. En ese momento hicimos lo único que podíamos hacer: llamar a la empresa con la que tenemos contratadas las motos. El acuerdo con esta empresa de alquiler de motos es claro desde el primer día. Si la moto no tiene solución in situ, vienen donde estemos a traernos otra. No importa dónde estemos. Esa noche montamos las tiendas ahí, en medio de las estepas, sin pueblo visible, sin luz artificial en el horizonte, solo nosotros, las motos y Mongolia. Es en estos momentos cuando pasa algo. El ritmo se para, el ruido desaparece y la aventura deja de ser romántica para ser real. Esto es Mongolia sin filtros. My guys are leaving from Ulaanbaatar by 9 p.m. and drive to reach to your side by the morning. Muy pronto por la mañana, antes de que el sol llevara tiempo en el horizonte. Mírale que amanece por ahí, huéquele con los pájaros. Llega una pick-up con una moto nueva en la caja. Así funciona esto.
Cuando la avería no tiene solución en campo, un guía se queda con la moto estropeada, da la suya al viajero afectado y el grupo sigue. Y cuando llega la moto nueva, el guía retoma el camino para alcanzar al grupo que se ha ido con el otro guía. Nadie se queda atrás, nadie abandona la ruta. Esto no es un accidente del sistema, es el sistema. Mongolia te va a poner a prueba, no porque sea mala suerte, sino porque Mongolia es Mongolia. La pregunta no es si va a pasar algo, la pregunta es ¿qué pasa cuando pasa? Una lástima lo de que volara lo del freno. Ya está, se van. Buah, pues ha sido visto y no visto. O sea, han llegado pim pam pum. Increíble cómo han movido la moto con lo que nos costó a nosotros ayer. Y ya está, hecho. La nueva. Si quieres saber cómo organizamos estos viajes, qué incluye, cómo funcionan y qué nivel se necesita, ponte en contacto con nosotros. Envíanos un mensaje directo o a través de la página web. Y si este tipo de aventura va contigo, suscríbete. La próxima semana tendremos algo más de Mongolia. Un nuevo día. A ver qué tal nos sale hoy. Para empezar, un poquillo de arenita, que nunca va mal. No, pero es fácil.